La vida es un juego de amor. Disfrútalo. Únete a una evolución de conciencia. Om Namah Shivaya. Gracias, Madre Divina, por esta tecnología genial que permite que hable el mundo de Mahavatar Babaji. Nunca me cansaré de hablarles de Mahavatar Herakan Babaji. ¿Cómo podemos olvidar sus palabras que nos exhortan a seguir sus enseñanzas y que más o menos son estas? Sé valiente, no sigas pasivamente a las masas. No dudes en escucharte por dentro y ser diferente si es ahí a donde te lleva tu espíritu, a ser independiente. No sigas lo que cree la mayoría de la gente solo porque la mayoría lo cree. Hoy tienes que ser parte de la vanguardia de una nueva humanidad. Hay que mostrar coraje para atraer a la gente y cambiar sus corazones. Cuando das ejemplo de valentía, el corazón de los demás se estremece e empieza a escuchar. Y ser testigo de la magia de la manifestación de Babaji, de todas sus increíbles bendiciones, es un gran estímulo para sacar la valentía desde lo profundo del corazón. Una vez Babaji, estamos todavía hablando del viejo, entre comillas, Babaji, se quedó un tiempo en otro ashram que había construido en esos años con sus devotos, no muy lejos de Herakan, el ashram de Katgaria, siempre en la misma zona del Himalaya, de la cual hablamos en los episodios precedentes de esta misma temporada que, si todavía no los has escuchado, te aconsejo de hacerlo para entender toda la historia que estoy contando y seguir en orden los hechos, que vale la pena. Y allí, en el ashram de Katgaria, un día llegó caminando un santo alto y delgado, con una larga barba, que se quedó unos 15 días. Y durante todo ese tiempo nunca se separó de Babaji, ni un solo momento. Dormía en la misma habitación de Babaji, donde Babaji normalmente dormía solo. Se sentaba siempre con él e incluso comía la poca comida que Babaji aceptaba en el mismo plato. Esto de comer del mismo plato no se hace nunca en la India. Solo una madre lo hace con su hijo cuando es un bebé o cuando es muy pequeño. Siempre cada persona come en su propio plato. Y es una costumbre muy arraigada, que nunca se rompe. Para los hindúes estas costumbres son muy importantes porque es como protegerse del karma de otra persona. Comer el mismo plato de otra persona así cerca con la misma comida es un intercambiar de karma, y esto no se hace en la India, aunque aquel karma que se cambia sea mínimo. Es una pura cuestión energética, ¿verdad? En ese sentido, cambio de karma significa cambio de energía, como dormir en el mismo cuarto, comer en el mismo plato, o obviamente tener relaciones sexuales. La proximidad de las personas, la cercanía, hace que se cambie la energía, obviamente, y entonces con la energía va también un poquito de karma. Tanta entonces es la atención a cuidarse del karma de los demás que no se come normalmente en India desde el mismo plato. Pero este desconocido monje errante lo hacía de forma natural de comer del mismo plato de Babaji. ¿Quién podía atreverse a hacer algo así? Y lo increíble era que Babaji lo permitía con la misma naturalidad. Así que la gente, sabiendo que en las escrituras sagradas se afirma que Babaji vive en varios cuerpos contemporáneamente, empezó a pensar que los dos eran la misma persona. Es decir, que Babaji estaba presente en este momento en ambos cuerpos. ¿Entiendes lo simple y abierta que es la mente de estas personas de las montañas himalayanas, que son grandes devotos del Señor desde siempre y se transmiten el conocimiento espiritual y la devoción de padre a hijo?
Para ellos es totalmente posible poder pensar que Babaji esté simultáneamente con ellos en dos cuerpos diferentes. Esta cuestión, que para nosotros es una absurdidad inaceptable, para ellos no suscitaba problema. Otro universo, ¿verdad? Y nadie obviamente sabía el nombre del desconocido. Y no se sabe bien cómo, pero empezaron a llamarlo China Baba. Tal vez por la forma de los ojos, pienso yo, pero no se sabe. Un día Babaji y China Baba fueron al monte Kailash acompañados por 2 devotos. Estamos hablando del Kailash del Kumaon y no del más famoso Kailash del Tíbet, donde también Babaji fue en peregrinaje otras veces. Ambos montes Kailash son considerados muy sagrados, la morada de Dios en su forma de Shiva. En el camino de vuelta, Babaji pidió a uno de los 2 devotos que volviera al ashram de Katgaria, donde se habían quedado todos sus devotos. Y ese chico, cuando llegó, contó a los demás que los 2 cuerpos de Babaji, en fin, se habían separado. China Baba, considerado por todos como el doble de Babaji, se había ido por su cuenta, mientras que Babaji, con el otro discípulo, había ido en peregrinación a Gangotri, que es el lugar sagrado bellísimo donde se encuentra la fuente del río Ganges. Y después este discípulo contó que allá, en Gangotri, vio a Babaji caminar sobre el río sagrado y luego desaparecer en el río. Pensó entonces que Babaji había desaparecido para siempre, y fue un enorme dolor para él. Y cuando todo triste estaba retornando al ashram de Katgaria, en el camino encontró a otro devoto que regresaba de Nepal, que no está muy lejos de aquellos lugares del Himalaya de la India. Y desesperado le contó de la desaparición de Babaji en el río. Pero este hombre no le creyó y dijo que no era posible, porque él había estado con Babaji en Nepal no muchas horas antes. Y cuando el devoto que había visto a Babaji entrar en el río regresó a Katgaria, vio a Babaji sentado entre sus discípulos. Y después estos discípulos explicaron al devoto, que estaba todo triste por la desaparición de Babaji en Gangotri, que Babaji había estado en el ashram en Katgaria con ellos desde hace unos días. Entonces parece que Babaji desapareció en el sagrado río Ganges en Gangotri y que contemporáneamente estaba con unos devotos en Nepal y simultáneamente se encontraba con otros devotos en su ashram tranquilo en Katgaria. Son cosas increíbles, pero en realidad son los lilas, los juegos divinos de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo puede la mente humana poner límites a la divinidad que vive más allá del tiempo y del espacio y es completamente libre en este universo? ¿Ves? Babaji a menudo se burla de sus devotos y juega con ellos, retándolos a ir más allá de los límites de la mente lógica, para que aprendan a confiar plenamente en Él, para que hagan unos primeros pasos seguros de su mano en la realidad desconocida del espíritu, que nos puede liberar del sufrimiento humano. El divino Guru nos enseña a confiar en Él por completo, porque sólo así puede guiarnos hacia la dimensión de la existencia que ignoramos, que es totalmente mágica y maravillosa. Guiarnos hacia el reino del amor verdadero en el que todo es posible. En 1921, Babaji comenzó a preparar a algunos de sus devotos, haciéndoles entender que pronto abandonaría esa forma. Uno de ellos era un yogi que acababa de terminar su carrera como profesor, y ahora que estaba jubilado, aspiraba a comenzar una vida completamente dedicada a la espiritualidad. Y deseaba la bendición de Babaji, y cuando se enteró de que Babaji estaba en el ashram de Katgaria, se fue inmediatamente. Entonces, cuando llegó, Babaji le dijo que debía retirarse a Gangotri, este lugar del que estábamos hablando, donde el devoto vio a Babaji desaparecer en el río Ganges. Debía retirarse a Gangotri y quedarse allí para hacer su práctica de meditación. Y en los años, este monje se hizo muy famoso en la India, y por el hecho que estaba siempre a Gangotri, todos lo empezaron a llamar Gangotri Baba. Y además, Babaji, al final, le dijo también
que pronto dejaría el mundo material para continuar su trabajo en el plano astral. Y le recomendó que cuidara especialmente el doctor Hemchand Joshi, ¿se acuerdan? El lingüista poliglota del que ya hablamos, y de su esposa, Durga Devi. Además, después Babaji dijo a otros devotos su intención de dejar el cuerpo, pero que también iba a regresar, que no se preocuparan, que él siempre está con sus devotos. En el otoño del 1922, Babaji fue una vez más al Tíbet, y en su camino de vuelta paró en la ciudad de Ashkot, en la frontera entre India y Nepal, donde Raja, el rey local, lo invitó a su palacio. Karma Singh se llamaba el rey. Y un día Babaji dijo al rey: ha llegado el momento de partir. Y el rey mandó alistar el palanquín, porque Babaji no tenía que caminar, era su invitado de honor. Y el mismo rey quiso ayudar a llevar el palanquín en el que estaba sentado Babaji. Pero después de unos kilómetros, Babaji le pidió de regresar y continuó el viaje solamente con un pequeño grupo de devotos. Cuando llegaron a la confluencia de los ríos Kali y Gori, Babaji desmontó del palanquín y se volvió a sus devotos y dijo que volvería en beneficio de todos los seres. Luego entró en el agua, que era muy fuerte y profunda en ese punto. Cuando llegó a la mitad de la corriente, se sentó arriba del agua con las piernas cruzadas en una postura yógica y desapareció en un destello de luz. Y todas las personas, muy tristes, empezaron a pensar que ya Babaji había desaparecido para siempre. Pero no, Babaji apareció muchas otras veces a sus devotos después de este momento. Uno, por ejemplo, contó que lo vio una mañana del diciembre de 1957, más o menos a las 7:30 de la mañana, cuando estaba en el bosque de Balot, cerca de Aldwani, caminando a lo largo del río Gotamiganga. Contó así: todavía estaba bastante oscuro y yo estaba solo. Como tenía un gran miedo de las serpientes venenosas, de las cobras en particular, caminé por el estrecho sendero con mucha precaución y teniendo cuidado de dónde ponía los pies. Y caminando así, miré, por casualidad, hacia la orilla opuesta del río. Y allá vi a Babaji con la mano levantada que me estaba bendiciendo. Inmediatamente todos mis temores se desvanecieron. Babaji me estaba mirando, dio unos pasos hacia mí y luego desapareció. Una familia fue particularmente querida por Babaji en sus dos manifestaciones y mantuvo contacto con él durante varias generaciones. Después de la desaparición oficial de Babaji en la confluencia de los dos ríos, Babaji apareció a la pareja devota de esta familia en junio del 1967. Eso es lo que contó el marido. En un viaje de vacaciones a la región de Raniket, mi esposa había traído consigo la autobiografía de Yogananda como lectura, mientras que yo quería descansar jugando en una competición de golf. Un día mi esposa me leyó una parte de un capítulo del libro que hablaba de Babaji, en el que se mencionaba la colina de Dronagiri, donde Babaji se había parecido a Lahiri Mahasaya. Dronagiri se conoce porque hay una historia famosa en el Ramayana. El Ramayana es uno de los libros sagrados más conocidos de la India. Y hay esta historia en la que Hanuman va a esa misma colina, Dronagiri, a recoger una hierba curativa porque él lo pidió a Rama. Y sigue contando: y nosotros estábamos muy cerca de la colina de Dronagiri porque estábamos a Raniket, a solo 40 kilómetros, así que decidimos ir a conocerla. Mientras conducíamos, vimos de repente dos sadhus, dos renunciantes. Uno levantó la mano para pararnos y se ofreció a demostrarnos el camino al templo, y los dos subieron al coche. Cuando llegamos, uno de los dos sadhus quiso bajarse y siguió su camino por su cuenta. Y el otro le preguntó a mi esposa si había traído lo necesario para hacer una puja. La puja es la ceremonia de adoración y ofrenda que se hace siempre en los templos de la India. Ella respondió que no. Entonces él dijo que no se preocupara, porque en el templo estaba ya todo listo. Y así fue. En el templo había un plato grande con todo lo que necesitábamos para hacer la puja, aunque no habíamos visto a nadie en los alrededores. Mi mujer se sentía muy
mágicamente, espiritualmente atraída por aquel monje. Empezó a decirme que creía que era Babaji. Por supuesto, yo no me lo creí en absoluto. Entonces hicimos la puja juntos y luego salimos para volver al hotel antes de que oscureciera. Fuera de la puerta nos volvimos para darle las gracias, pero el sadhu había desaparecido. Mi esposa siguió convencida todo el tiempo de que habíamos recibido el darshan, la bendición de Babaji. Y el mismo Babaji nos lo confirmó unos años más tarde. Y ahora les cuento. Un amigo nuestro vino a casa a visitarnos con una información sorprendente. Según el famoso libro védico de astrología, el Brigo Samhita, escrito por uno de los 7 rishis de la antigüedad y conservado en Hoshiarpur, en el Punjab, al norte de la India, Shiva se había encarnado en la forma humana de Mahavatar Babaji de Rakan. Y también nos contó que ese mismo Mahavatar Babaji, el gurú de la Lahiri Mahasaya del cual habla Yogananda, tenía en programa celebrar en aquellos días un gran yagya, una gran ofrenda al fuego, en Madhuban, a 14 kilómetros de Vrindavan, no lejos de Delhi, nuestra ciudad. En cuanto supimos la noticia, nos dirigimos inmediatamente con otros amigos al lugar que nos había indicado. Y allá ya habían cientos de personas. 2 días después del yagya, nos armamos de valor y le preguntamos a Babaji por nuestro encuentro en la colina de Dronagiri 7 años antes. Tras un largo silencio y mirándonos con una mirada penetrante, Babaji respondió: Cuando fueron a Dronagiri la última vez, me quedé con ustedes 3 horas. Cuando regresarán, me quedaré con ustedes 3 días. Y de hecho volvimos a Dronagiri en 1977 y Babaji llegó por sorpresa con un grupo de devotos y se quedó 3 días. Pero ya no voy a contarles más historias de Babaji que desapareció, que pronto seguía apareciendo. Porque ahora tengo que hablarles de Mahendra Maharaj o Mahendra Baba, que además de Lahiri Mahasaya, fue el mayor discípulo iniciado de Mahavatar Babaji en la India. Él era un profeta, un renunciante, escribió numerosos escritos espirituales. Mahendra Baba tenía una profunda devoción y conocimiento de Mahavatar Babaji, y fue él a predecir su regreso público a la tierra. Él fue como Juan el Bautista con Jesús y preparó el camino para la reaparición de Babaji en el mundo. Mahendra, en esta época, profetizó que personas de todas las partes del mundo y de todos los credos vendrían a él. Mahendra Maharaj nació el 4 de marzo de 1908 en casa de su abuelo materno, cerca de Mithila, en el estado del Bihar, al norte de la India, donde pasó toda su infancia. Y el abuelo era un ferviente devoto de la Madre Divina, en sospecho de Durga. La familia era acomodada y culta. Entonces Mahendra iba a la escuela con regularidad, que no era una cosa común en esta época en la India. Y también recibió clases particulares en casa de sánscrito, que aprendió a la perfección, y de muchos otros idiomas, incluido por supuesto el inglés. La energía de esta casa, de la familia, era muy santa. El abuelo tenía un templecito en la casa, hacía siempre la puja. Leía siempre textos sagrados como el Durga Saptasati, que son 70 versos en honor de la Madre Durga. Enseñó todas estas cosas al joven Mahendra, y las experiencias espirituales del chiquito empezaron muy pronto. Una vez cuando era niño, una visión de Babaji y de Durga lo curó de una enfermedad mortal. Y en su 5º cumpleaños, cuando iba a comprar dulces, recibió unos caramelos como regalo de un monje desconocido que después entendió que era Babaji. Y muchos años después, de nuevo en la repostería, donde había ido a comprar dulces para celebrar su graduación en la escuela secundaria, Mahendra vio un renunciante anciano muy alto. Entonces Mahendra, como se hace en la India, ofreció algunos dulces que acababa de comprar al monje, que le dijo que quería ir a su casa. Mahendra dijo que sí, y el monje se quedó con él 6 días.
entregándoles importantes enseñanzas espirituales sobre el yoga. Y después de los 6 días, el monje se fue y nunca volvió. Y Mahendra nunca supo quién era, pero su corazón le decía que era su guru. Sentía un amor y devoción profundísima para él y un gran deseo de ponerse a su servicio. Mahendra contó a sus discípulos que cuando era niño quería tanto ir a Vrindavan, la ciudad sagrada de Krishna. Sentía un gran llamado espiritual y un día pidió permiso a su madre para ir en busca de Dios, dijo. Y ella se asustó. Pensó que estaba perdiendo a su hijo. Empezó a llorar y le pidió de terminar sus estudios para poder tener una comprensión más profunda de la espiritualidad. Entonces Mahendra fue a la Universidad de Patna, siempre en Bihar, y un día le confió a un amigo de Bombay que se había reencontrado con su guru. Le contó que un frío día de diciembre salió a pasear por las calles de la ciudad con un pequeño grupo de amigos y de pronto vieron a un Mahatma. Mahatma es un nombre que se usa en la India para los santos, significa gran alma. Lo usaban para Mahatma Gandhi también. ¿Se acuerdan? Y cuando vieron este Mahatma, los jóvenes se quedaron muy impresionados por su aspecto de santo y empezaron a seguirlo en secreto para entender si de verdad era un yogi santo. El monje caminando llegó a las orillas del Ganges, se quitó toda su ropa y se metió en el agua hasta llegar a un islote de arena en medio de la corriente, donde se sentó en postura de yoga. En unos minutos el aire empezó a calentarse tan intensamente que Mahendra y sus amigos tuvieron que quitarse toda la ropa de invierno que tenían. Los chicos estaban convencidos que el yogi no sabían que ellos estaban allá porque estaban escondidos. Pero después de un rato les gritó: «Chicos, nunca pongan a prueba los poderes de un yogi». Y los jóvenes se asustaron y huyeron. Y mientras corría, Mahendra supo en su corazón que este yogi era su guru. Y un día, en el 1928, mientras estaba paseando, decidió no volver a casa e ir a Benares, la ciudad más sagrada de la India. Así que simplemente siguió caminando, y eran más de 300 kilómetros. Y desde este momento empezó a viajar e enseñar. Fue a Vrindavan, a Mathura, a Luban. Y cuando estaba en Luban, Mahendra organizó muchas sesiones de japa, que es la repetición de mantras con la mala. Japa, pero también kirtan, que son los cantos devocionales, lecturas de textos sagrados como el Ramayana. Y su fama se extendió, y mucha gente llegaba a verlo para disfrutar de las benéficas influencias de su presencia. Pero durante todo este tiempo, Mahendra seguía teniendo en su corazón el deseo profundo de encontrar nuevamente a su guru. A lo largo de los años cruzó el Himalaya a pies muchas veces, viajando entre la India, el Nepal y el Tíbet, buscando a su guru. Y se dice que Mahendra Baba nunca mendigó comida ni dinero. La gente espontáneamente le ofrecía comida y todo lo que necesitaba. No siempre la aceptaba. Se cuenta que estuvo varias veces sin comer durante días. Hacía largos periodos de meditación. Comía y hablaba muy poco durante todos estos años. Se vestía con poco y a veces ayunaba. Y la estricta austeridad de sus prácticas ascéticas lo hizo famoso. Pasaron los años, pero a pesar de sus ardientes oraciones, Mahendra Maharaj nunca supo nada de su guru. Su peregrinar lo llevó al antiguo templo de Ambaji en Gujarat, y allí se quedó años dedicándose al culto de la Madre Divina. Entonces empezaron a llegar numerosos discípulos. Un día, en 1949, en el templo de Ambaji, tuvo una visión de Durga, que le dijo que fuera al distrito de Almora, en Uttar Pradesh, en el Himalaya otra vez. Y Mahendra Baba fue, y cuenta que cuando llegó al ashram que se llamaba Siddhashram, por casualidad, allá vio varias fotos de su Babaji. Este santo era el mismo, el misterioso monje que lo había bendecido desde la infancia. Su amado guru,
que había buscado durante tanto tiempo y al que había dedicado toda su intensa práctica espiritual. Su guru era Mahavatar Rakam Babaji, a quien adoraban en aquel ashram. Por fin pudo darle un nombre. Mahendra estaba infinitamente feliz, pero al mismo tiempo infinitamente desesperado, porque ahora sabía de la existencia real en la tierra de su guru. Muchos lo conocían. Aquel ashram estaba dedicado a él, pero él, Babaji, su guru, lo estaba ignorando. Parecía que no se recordaba de él. Él, contando este momento, escribe en un libro suyo: me pregunté, ¿qué sentido tiene seguir viviendo así? Incluso después de encontrarme, él me ignora y yo no puedo seguir sin él. Oh mente, mente mía, olvídate de él de una vez por todas y busca saciar tu sed con los placeres mundanos, o si no, llévame a él y deja que mi cabeza descanse sobre los pies de mi amado. Y finalmente decidí que si Babaji no venía, a partir del día siguiente ayunaría hasta la muerte. Por el frío que hacía aquella mañana, me lavé más tarde de lo habitual. Después hice mi práctica espiritual, japa, leí pasajes de las escrituras y medité. Una vez terminados mis ejercicios devocionales, cerré la puerta y la pequeña ventana. No podía imaginar que la gracia del Señor descendería sobre mí tan pronto. Entonces me propuse dormir. Sin pensar a nada, mientras me estaba ajustando la cobija, miré casualmente en dirección a la puerta. Y vi a Babaji, allí estaba, de pie. Y yo no tenía idea de cómo y cuándo había entrado. Debido a la falta de espacio, a lo repentino de la aparición, a mi abrumadora veneración y a mi debilidad mental, no tuve fuerzas para levantarme de pie. Logré apenas sentarme y puse mis débiles manos sobre sus santos pies. Aunque hubiera querido, no habría podido hablar. Entonces deseé contemplar su rostro de loto y alcé los ojos. Me miró amorosamente durante unos minutos, haciéndome suyo con su gracia. Y yo solo era consciente del néctar de su embriagadora presencia divina. Solo entonces me di cuenta de mi completa fusión con él, un verdadero estado de unidad con el Señor Shiva. Rompiendo mi trance, Babaji preguntó: ¿qué quieres, Mahendra? La dulzura de su voz era indescriptible. Al llamar a este pequeño huérfano bajo su intrépida protección, sintió la misma alegría que siente una vaca hinchada de leche al ver a su enclenque y vacilante ternero. La belleza de su cuerpo venerado, su fragancia, la delicadeza de su piel y su dulzura superaban todo lo que yo había visto y conocido. Entonces, poniendo sus manos sobre mi cabeza, volvió a preguntarme: Mahendra, ¿qué quieres? Al oír su divino ser pronunciar estas palabras, fascinado por sus pies de loto, sentí en mi corazón el mismo sentimiento que un hijo siente al darse cuenta de que el rey, su padre, movido por la compasión de su miserable condición, está dispuesto a sacrificar todo para liberarlo del sufrimiento. Me llené de una alegría estática. Aparecer ante su hijo de esta manera, cumplir mi deseo con su gracia. Con gran felicidad y perfecta alegría, con mis manos que presionaban sus santos pies, en voz baja respondí: tu bendición. Cuando Babaji desapareció, yo, inmerso en mi caos emocional, sentí que debía difundir la buena nueva de su bendita presencia en el mundo. Y fue así como surgió en Mahendra el profundo deseo que todas las personas en busca de la verdad pudieran llegar a conocer a Babaji y disfrutar de su divina presencia y de sus enseñanzas que salvan del dolor y de la confusión mental. Bueno, me encantaría seguir contándoles la historia de Mahendra y de cómo convenció a Babaji para que se presentara públicamente al mundo.
por un tiempo largo, pero lo haré la próxima vez. Ahora les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om.